de, de una palabra que hemos escuchado muy frecuentemente en los días lunes y viernes, que se hace oración por los enfermos. Y esa palabra, bueno, más que una palabra, es un soplo, ¿sí? Y el apóstol, pues, sopla. ¿Y dónde vemos esa palabra? Pues, si vamos a la Biblia, podemos decir que cuando Dios sopla y los muertos, o lo muerto vuelve a vivir, así le podríamos poner el título a esta enseñanza o prédica. Eso lo vimos o lo vemos en la Biblia en Ezequiel 37:1-14. Ezequiel es el nombre castellano. Este profeta, su nombre real es Yesquel. Yesquel, si vamos alguna vez a Israel, todos lo conocen con Yesquel. Lo puse donde se ponen comentarios, cómo fue el cambio, ¿no? Hasta llegar a Ezequiel. Vamos a leer la Santa Palabra, Ezequiel 37:9. ¿Qué dice acá? Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile, esto dice el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Fíjense, esta palabra pues engloba mucho y mucho de lo que la iglesia está pasando, porque hay momentos pues en la vida del creyente donde no hay lágrimas, ¿sí? Ni gritos, ni siquiera un pecado visible, ¿sí? No tienes pecado, puede ser, pero lo que sí hay es sequedad, ¿sí? O sea, no estoy hablando de una muerte física, sino de algo peor, una muerte interior, una muerte espiritual, ¿sí? Aquí hay un silencio que ya no es paz, es como un adormecimiento del espíritu. Caminas, trabajas, cumples con tus responsabilidades, pero por dentro de ti algo ya se apagó, ¿sí? La oración, pues sí, existe como una rutina, la música de la alabanza, pues como un hábito, el servicio, pues ya como una obligación, todo funciona podría decirse, por la superficie, ¿sí? ¿Y qué pasa? Todo eso está pasando mientras el corazón del creyente se está enfriando, ¿sí? Eso fue lo que trajo a Ezequiel, a Yesquel, a ese valle. No fue un escándalo que haya pasado o una caída pública, sino un pueblo que había perdido la expectativa, una nación que aún respiraba, pero había olvidado algo, ¿sí? Había olvidado a esperar la vida de Dios, ¿sí? Aquí Dios, como ya vemos en las enseñanzas, Elohim, no nos muestra ese valle para que nos condene, ¿sí? Sino para revelarnos la anatomía de la restauración, ¿sí? Es la anatomía de la restauración del pueblo. Cuando la mano del Señor vino sobre el profeta, no fue para exhibir, no sé, una rutina que tenía el pueblo, sino para enseñar el proceso de una restauración, ¿sí? Observen con atención primero la visión en lo que pasó, luego la pregunta
¿Qué provocó? Provocó fe, ¿sí? Después la palabra organiza todo. Y finalmente el Espíritu la vivifica. Es una secuencia divina. Muchas veces pasamos por alto esa visión. Entonces, acá hay lo que estamos viendo en ese valle de huesos secos es simplemente lo más horrible que puede pasar, es una muerte silenciosa que no se ve en los titulares, ¿sí? ¿Sí? No se ve en los grandes escaparates que podemos tener, que no aparece en los informes. Es una muerte que se instala en el alma, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿De qué estamos hablando esta muerte? Es cuando la esperanza se apagó, ¿sí? Y cuando la esperanza muere, la fe, pues prácticamente es teoría. La, la adoración se convierte en la costumbre, ¿sí? Y la iglesia, pues ya vemos que se va a transformar en un museo de recuerdos, en un lugar de ejércitos de huesos secos y de altares de cenizas, ¿sí? Pero acá no nos engañemos. La sequedad puede ser individual, pero con frecuencia también es grupal. Aquí el profeta Ezequiel vio, ¿qué es lo que vio? Vio a toda Israel, ¿sí? A toda la casa de Israel. Vio que ya habían perdido la esperanza, ¿sí? Y no era un problema de una persona, ¿sí? Era el problema de todo el pueblo, ¿sí? Pero es por eso la restauración que Dios ofrece también es para todos, no solo te va a levantar a ti, sino que nos va a levantar como parte de un ejército. Cuando el aliento entra, los cuerpos no solo se mueven, se organizan. ¿Y para qué? Para una misión. La primera intervención divina aquí vemos que fue la palabra, profetiza sobre estos huesos. Observa la prioridad del soplo. La palabra, ¿sí? Primero es la obediencia humana a la palabra, prepara el terreno para el soplo. Aquí no hay que esperar que el Espíritu actúe donde no hay disposición a declarar la verdad, ¿sí? La restauración siempre va a exigir que hablemos lo que Dios ha dicho, aunque nuestros sentidos pues lo contradigan, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo? Es como Ezequiel en esos huesos, ¿vivirán? O sea, imagínate, hacen esa pregunta y tú ves eso. Entonces, profetizar es alinearse con la realidad de Dios por encima de la evidencia. Pero la palabra sola, aquí vemos que no es suficiente. Después de que los huesos se juntaron y la carne apareció, pues todavía no había vida, ¿sí? La forma, el cuerpo fue restaurado, pero falta la vida, falta el aliento. Y aquí está la advertencia para la iglesia. Podemos construir estructuras, programas, liturgias, sin el aliento que da vida. Podemos tener música, doctrina, órdenes, religiosidad, y sin embargo, estar muertos por dentro. La verdadera reforma no es la estructura, viene del aliento.
necesitamos el soplo del Espíritu. La palabra hebrea ruach, ¿sí? Que es el Espíritu, une tres realidades que nosotros pues solemos separar, que es el viento, el aliento y el Espíritu. En la Biblia pues no son cosas distintas, sino una misma fuerza que procede de Dios. El ruach, que es el Espíritu, significa tres cosas a la vez, ¿sí? Así como dice en Ezequiel 37:9, como viento mueve y cambia lo creado. También encontramos en Génesis 2:7 que dice, como aliento da vida al hombre. Y en Salmos 51:11, ahora dice que como espíritu guía y transforma, ¿sí? En pocas palabras, el ruach, o sea, el soplo de Dios se mueve, da vida y transforma. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A esta revelación. El ruach no sopla de manera desordenada, ¿sí? El soplo de Dios tiene una dirección. En Ezequiel 37, Dios no dijo simplemente sopla, ¿sí? Dijo, ven de los cuatro vientos, ruach, ¿sí? El espíritu iba a llegar de cuatro direcciones, ¿sí? Esto nos revela que el espíritu opera de diferentes maneras según la dirección espiritual desde el cual sopla. Un solo espíritu es el que es, pero tiene cuatro manifestaciones, ¿sí? No estoy hablando de cuatro espíritus, es un solo ruach moviéndose en cuatro dimensiones, ¿sí? Entonces, el espíritu es uno, ya lo conocemos. Pero cuando sopla del norte, ¿qué nos va a revelar? Nos va a revelar, según la escritura, la gloria de Dios. A esto vamos a empezar. Aquí vamos a empezar la prédica. Cuando sopla del este, ¿sí? Revela el juicio. Cuando sopla del sur, nos va a revelar la restauración. Y cuando sopla del oeste, la misericordia. El mismo viento que da vida, si se dan cuenta, también confronta. Y el mismo soplo que sana, también puede limpiar. Todo depende desde dónde sopla el ruach. ¿Y qué es lo que necesita tratar Dios en nosotros? Obviamente, en ese valle de huesos secos, pues sopló de los cuatro puntos porque prácticamente ya estaban muertos, ya no había esperanza en ellos, de esperanzas habían muerto, ¿sí? Pero a nosotros, en nosotros, pues hay algún, podría decirse, de algún lugar es donde necesitamos ese soplo, que es lo que estamos pidiendo, que puede ser por restauración, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a encontrar? Para entrar al primer viento, eh, vamos a, a decir que cuando Dios ordena, profetiza al Espíritu, ven de los cuatro vientos, ¿sí? Nos está mostrando pues la plenitud de su obra. Que los cuatro vientos no son cuatro espíritus distintos, sino son prácticamente la imagen bíblica de su totalidad.
Desde toda dirección, sin limitación humana, el Espíritu pues nos puede venir a restaurar. En total, pues la Biblia menciona cuatro direcciones, podríamos decir que son cuatro dimensiones que, que vamos a comprender ahora en su totalidad. Vamos a ver que, como ya comenté, del norte va a llegar la gloria, del este el juicio, el sur la restauración y del oeste la misericordia. Los cuatro vientos no son simples direcciones pues geográficas. En la escritura pues representan movimientos espirituales, que son, podría decirse, operaciones del Espíritu de Dios y manifestaciones específicas de su carácter. Si vamos al viento del norte, podemos ver en Job que dice, del norte viene la dorada claridad, ¿sí? En Dios hay una majestad terrible. Ese es Job 37:22. Aquí, ¿qué nos está diciendo? El norte está asociado con la gloria mayor y con la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué es la dorada claridad? La dorada evoca el oro, simboliza pues lo incorruptible, lo eterno y divino. Y claridad, pues habla de luz pura, revelación y manifestación. Y juntas estas dos describen podría decirse la irrupción visible de la gloria de Dios, ¿sí? Es el viento prácticamente de lo sobrenatural, donde se abren las dimensiones de gloria, donde se activan los milagros, señales y visitaciones celestiales, donde la presencia de Dios se vuelve tangible. Cuando sopla el norte, la gloria no se explica, se manifiesta, ¿sí? Cuando sopla el este, llega el juicio. Aquí vemos que en Éxodo 10:13, ¿sí? Moisés extendió su vara y Yahweh trajo un viento oriental, ¿sí? Oriente es lo mismo que este. Y aquel viento oriental trajo las langostas, ¿sí? El este, pues es el viento del desierto asociado, pues al juicio, a la corrección divina. Es un viento, pues seco, abrasador, que expone lo oculto, confronta el pecado, derriba estructuras injustas. En Egipto, si vemos, el viento del este fue usado por Dios para juzgar sistemas, gobiernos y orgullos, ¿sí? Esos orgullos que se resistían a su voluntad. Entonces, en los últimos tiempos, este viento sacudirá sistemas corruptos, juzgará estructuras que se oponen al reino y llamará al arrepentimiento. El viento del este no viene para destruir sin propósito, sino para purificar y alinear. Permítanme un segundito. No se escucha, hermanitos. Adelante, César, adelante. Amén. Amén, amén. Es que como estamos en un consultorio.
acá también continuamos con el viento del sur. Se habla de la restauración. Y así en Cantares 4:16 dice: levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto. ¿Dónde está el sur? En el austro, eso es sur, literalmente. O sea que ese viento cuando llegó, pues despierta el huerto, liberó los aromas, produce la fecundidad espiritual, ¿sí? Entonces es el viento que hace florecer lo que estaba estéril, levanta lo quebrantado y devuelve pues el destino perdido. Y el viento del oeste, ¿sí? Contamos en Éxodo 10:19 y dice: y Yahweh trajo un viento occidental fortísimo, ¿sí? Que quitó las langostas. Es el viento de la misericordia. El oeste es el viento de la misericordia, es el soplo, pues, que remueve la plaga, trae alivio después del juicio y abre las segundas oportunidades, ¿sí? También, por ejemplo, lo podemos ver en Zacarías 14:8, que él dice: saldrán aguas vivas, la otra mitad hacia el mar occidental. O sea que el oeste está conectado pues con aguas vivas, gracia, sanidad, restaura el alma. Es el viento que quita cargas, sana heridas y pues revela el corazón compasivo del Padre, ¿sí? Dios está conectando pues a su iglesia a este discernimiento de los vientos. Cuando sopla el viento del norte recibimos gloria, cuando sopla el este somos alineados, cuando sopla el sur somos restaurados y cuando sopla el oeste somos envueltos en misericordia. No todos los vientos son cómodos, todos prácticamente, aunque no queramos, son necesarios porque el Espíritu sopla donde quiere y cuando sopla, todo revive. Si vemos aquí este texto de Yesquel, o sea, Ezequiel 37:9, esta es, podemos decir que esta no es una prédica común. El Espíritu Santo, pues, no es una doctrina, es una persona. No viene cuando lo invocamos, ya está aquí esperando que lo reconozcamos. Hoy no venimos a escuchar palabras humanas, sino a conocer y a experimentar el soplo divino. Muchos han servido fielmente, han orado, han ayunado, pero aún sienten sequedad en su interior, ¿sí? ¿Qué declara hoy el Señor? No necesitas prácticamente más esfuerzo, necesitas mi soplo. Ezequiel vio un valle de huesos secos, no era un problema pequeño, era la muerte misma de todo su pueblo. Y Dios no le habló de estrategias humanas, sino de vientos. Hoy ese viento sopla sobre nosotros, ¿sí? El norte, gloria; el este, juicio; el sur, restauración; y el oeste, misericordia, ¿sí? Si vemos el viento del norte, como dice Job, el norte es la dirección de la gloria, no es
prácticamente una doctrina, es la presencia manifiesta. Una vez el pastor Benny Hill dijo que la gloria pues no se estudia, se recibe, que no se explica, se experimenta. O sea que cuando el viento del norte sopla, el tiempo pierde control, la mente se aquieta, la carne se rinde y el espíritu despierta. Isaías vio la gloria y clamó, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Juan vio al Cristo glorificado y cayó como muerto, ¿sí? Nadie puede permanecer igual después de la gloria. La gloria no acaricia el ego. La gloria quiebra, revela y transforma, ¿sí? Cuando vemos ahora el viento del este, el juicio, ¿sí? Como en Éxodo 10:13, que llegó el viento del oriente sobre la tierra, este viento del este ejecuta, es el viento que Dios envía cuando pues la advertencia fue ignorada, la misericordia fue despreciada y el arrepentimiento rechazado. Este viento pues ya no llega a dialogar, no llega a negociar, ¿sí? Las langostas vinieron con el viento del este, símbolo del juicio que devora lo contaminado, lo endurecido, lo que se negó a rendir. Este viento pues llegó a juzgar. ¿Qué llegó a juzgar? Rebelión, hipocresía espiritual, pecado tolerado, orgullo que desafía a Dios. Y aquí, pues el juicio de Dios pues no es algo impulsivo. Sabemos que es santo, es justo, ¿sí? Y que el Espíritu Santo pues no comparte territorio con la corrupción. El viento del este es la línea final, o el hombre se rinde o es quebrantado. ¿Sí? No hay punto intermedio, es blanco o negro, ¿no? El viento del sur, la restauración, ¿sí? Como decía en Salmo 126:4, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Pues Negev significa literalmente sur, ¿sí? Después del juicio, Dios sana, después de la guerra, Dios abraza. El viento del sur no confronta, no hiere, no va a lastimar, es el soplo del corazón del Padre, prácticamente el viento que llega cuando el alma está cansada y el espíritu necesita de ese abrazo, ¿sí? Puede decirse que el Espíritu Santo no solo unge para servir, también sana para amar, ¿sí? Cuando el viento del sur sopla, el rechazo pues ya se va a disolver, el gozo va a regresar y el huerto va a florecer otra vez. Muchos fueron fieles en la obra, pero heridos en el alma. Dieron palabra, pero también necesitaban consuelo. Y el Espíritu Santo dice, no solo quiero usarte, quiero restaurarte en este viento. Y estos vientos son los que sanan memoria, restauran corazones, devuelven la capacidad de amor, de amar sin temor. Queremos el viento del oeste, donde habla de misericordia, ¿sí? Donde dice Zacarías, donde dice que Yahweh hizo soplar un fortísimo viento del occidente.
El viento de occidente y oeste es lo mismo. El viento del oeste se lleva lo que el juicio dejó atrás, es el viento del perdón, de la gracia, del descanso. O sea que la gracia, pues es el poder de Dios para seguir caminando cuando ya no puedes más, ¿sí? Este viento, pues te va a quitar la culpa, silencia la condenación y restaura nuestra identidad de hijos. O sea que la misericordia levanta al que se rindió. Entonces aquí vemos que con el Ruaj, Dios manifiesta su gloria, juzga lo que estorba, restaura al quebrantado y cubre con misericordia al arrepentido. Estas 4 dimensiones no son pues etapas rígidas ni experiencias aisladas, son facetas simultáneas del mismo espíritu, obrando a plenitud, ¿sí? A veces la corrección nos va a golpear con amor. Al mismo tiempo llega la paz que te va a sostener. Otras veces, pues vemos que las revelaciones van a abrir nuestros ojos espirituales. Y antes de que nosotros lo esperemos, se va a estallar el avivamiento. Aquí lo esencial, pues, es comprender que la restauración completa no es un solo ajuste moral, ¿sí? Sino que implica 4 cosas, ¿no? El avivamiento, la gloria, el juicio, ¿sí? El avivamiento que viene con la gloria, el juicio, la restauración y su misericordia. Todos estos 4 son entrelazados, trabajando como un solo soplo divino. Dios no te levanta para que sobrevivas, ¿sí? Nos levanta para que estemos con autoridad en su llamado, para que tu vida y nuestra vida deje de ser un remanente y se convierta en un ejército vivo, respirando pues la misión que Él nos dio. Ahora vamos a respirar profundo. Vamos a reconocer esa sequedad que tenían esos huesos secos y que en alguna parte de nuestra vida podemos tener huesos secos dentro de nosotros. No la vamos a disimular, ¿sí? Con voz baja vamos a declarar: Señor, reconozco que tenemos esa sequedad. Vamos a permanecer unos instantes meditando toda esta palabra, ¿sí? No nos apresuremos a, pues, arreglar todo. El Señor es el que lo hace, ¿sí? La rendición abre la puerta al soplo, ¿sí? Cuando la boca se rinde y el alma se aquieta, pues el espíritu encuentra entrada para avivar, ¿sí? Dar juicio, restaurar o dar misericordia, ¿sí? Ahora vamos no vamos a mirarme a mí, vamos a mirarlo a Él. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a invocar la misma palabra que Ezequías dijo. Vamos a invocar a los 4 vientos, ¿sí? Vamos a decir: Espíritu Santo, ven desde el norte y trae gloria. Que tu majestad descienda como nube que cubre y como fuego que consume
que tu peso santo me doblegue, me purifique y me impulse a vivir para tu honra. Que tu gloria no sea apariencia, sino presencia que me transforme en portador de tu avivamiento. Espíritu Santo, ven desde el oriente y trae juicio. Que tu verdad atraviese las tinieblas, que tu justicia revele lo oculto y que tu discernimiento me libere de la confusión. Que tu juicio no sea condena, sino alineación. Que no sea destrucción, sino purificación. Que esa purificación ordene mi vida conforme a tu voluntad eterna. Espíritu Santo, ven desde el sur y trae restauración. Sana las grietas de mi alma, restituye lo que fue robado, devuelve la identidad que se perdió. Que tu restauración no sea solo consuelo, sino reconstrucción, que no sea alivio momentáneo, sino restitución plena, que me levante con dignidad para caminar en mi llamado. Espíritu Santo, ven desde el occidente y trae misericordia. Que tu perdón cubra mi fragilidad, que tu compasión me abrace en mi debilidad y que tu gracia me dé nuevas oportunidades. Que tu misericordia no sea solo alivio, sino fuerza que me capacite para extender perdón, esperanza y vida para otros. Recibe el soplo de Dios. ¿Sí? Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Ya la